Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en otra sesión de Máquina Objeto O. Hoy es 24 de septiembre del 2025. Me acompaña aquí Edson Vázquez. ¿Cómo estás, Edson? Hola, profesor, qué gusto estar aquí en Buenos otra sesión. días. ¿Qué tal? Gracias. Pues estamos aquí en el centro de Monterrey, ahora en Sendún. Son jabones artesanales. Estamos aquí frente a la Plaza La Luz. Entonces, bueno, pues el día de hoy, en esta temporada 6, segunda sesión, ¿verdad? Así es. Me van a disculpar un poco porque ando mal de mi garganta. Entonces de repente ahí se me va el gallo. Entonces bueno, vamos a tratar de que no suceda. Pues bueno, pues hoy vamos a tocar el tema del irracionalismo. Es una corriente en la filosofía. No es una doctrina, es una corriente, podríamos decir que es un conjunto de filosofías, ¿verdad? O una tendencia en la filosofía. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de ello, Edson, y luego, bueno, tú me acompañas, ¿verdad? Y me das tus puntos de vista, ¿no? Claro. Entonces voy a presentar aquí algunos puntos importantes del irracionalismo. Voy a seguir una obra muy buena, ¿verdad? Que se llama El Atlas de Filosofía, que editó la Casa Océano hace un tiempo. Es un excelente material, se los recomiendo mucho. Atlas de Filosofía, porque vienen los temas así de manera de fichas. ¿Sí? Bueno, pues de entrada tendríamos dos tipos de irracionalismo. Uno sería el nociológico, donde nos dice que la mente humana no es capaz de alcanzar la verdad. ¿Sí? O sea, la mente humana está limitada para conocer la verdad. Entonces, esto, ¿verdad? Vamos a verlo desarrollado incluso desde tiempo muy lejano, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, pues hay tipos de filosofía donde dicen, bueno, el conocimiento humano ya llega hasta un límite y lo demás ya es divino, ¿verdad? O es Dios. Incluso creo que, bueno, Aristóteles tiene un toque de irracionalismo ahí porque de alguna manera en su modelo cosmológico, pues bueno, ya sí llega ahí un límite, pero ya es cuestión de verlo con lupa, ¿verdad? Porque si la razón alcanza a comprender totalmente a Dios, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también ahí tendríamos en la Edad Media la teología negativa, tendríamos también la filosofía de la intuición, por ejemplo, ya no tanto en la Edad Media, sino ya en la Edad Moderna con Pascal. Tendríamos también el romanticismo, ¿no? Bueno, el romanticismo es donde podemos ver más claramente esta tendencia. También tendríamos el irracionalismo ontológico, que nos dice que la realidad se rige por los principios del azar, de la casualidad, ¿sí? Entonces, la realidad es absurda, es caótica, es inútil tratar de encontrarle un fin, ¿sí? Una estructura, una verdad, ¿no? Entonces, la vida se va, el mundo, ¿verdad? La vida se va a entender como proceso imprevisible, ¿no? Esta vertiente es propia de la filosofía contemporánea y, bueno, muchos la califican como un absurdo, ¿no? Bueno, una filosofía que se acerca mucho a esto, claramente, ¿cuál es? Pues puede ser el existencialismo, ¿no? Sí, de Jean-Paul Sartre, ¿no? De Camus. Justamente. Sí. Bueno, habría también representantes notables del irracionalismo, por ejemplo, Schopenhauer, con su voluntad de vivir, como impulso primordial, como una fuerza, la vida como una fuerza ciega, ¿verdad? Que va más allá de la dimensión espacio-temporal. Entonces también ahí es uno de los nombres notables que se asocian en cierta manera al irracionalismo, ¿no? Y pues, por supuesto, ¿verdad? La figura central del irracionalismo sería Nietzsche, ¿sí? Friedrich Nietzsche, pensador alemán, igual que Schopenhauer, que habla de una reacción al positivismo, ¿verdad? A una pretensión del positivismo por comprender racionalmente la realidad y darnos una verdad, ¿no? Con el pensamiento científico a la cabeza, ¿cierto? Muy bien, Edson, a ver, pues, ¿qué piensas?
Justamente, como mencionó el profesor, digámoslo de esta manera, el irracionalismo a veces se nota más por este lado, si se quiere, un poco más crítico, un poco más desconfiado con respecto a lo que era el proceso de la Ilustración. A veces, cuando se pretende estudiar el irracionalismo, pues uno tiende a creer que es como otro tipo de corrientes que se iniciaron hace tantos siglos y se generó una escuela y se ha ido propagando, cuando quizá no es tan así, porque pues, como usted mencionó, hay, si se quiere, pues ciertos atisbos o ciertos rasgos más antiguos de otros autores que pues ya hacen por lo menos ponerle cierto punto de crítica, ya sea al proceso racional, ya sea al tema de las verdades absolutas, ya sea justamente a la cuestión de cómo percibimos el mundo, la cuestión existencial. Eso se pueden rastrear quizá en autores pues más antiguos en la historia de la filosofía, pero digámoslo así, es algo que siempre se ha colado, siempre ha surgido a lo largo de la historia. Por ende, pues quizá no podremos hablar de un irracionalismo, sino de aspectos de irracionalismo en ciertos autores, algunos más que otros, como los que ya mencionó. Así es, ¿verdad? Entonces, tal vez sería una cara de la filosofía, de alguna manera, ¿no? Desde siempre ha habido algún tipo de estigma, condena a lo que no se ajusta a la razón, ¿no? Por ejemplo, ya en la antigüedad, pues bueno, se consigna, ¿no? Que Heráclito, por ejemplo, pues es de alguna manera un irracional, Claro. porque trata de captar esto del movimiento, ¿no? Y pues sí, después de Platón, bueno, se establece mucho en la filosofía la idea de racionalidad, ¿no? Que la filosofía es preeminentemente racionalidad, ¿sí? Entonces, este punto, ¿verdad? Es evidente dentro de la historia del pensamiento occidental, filosófico. En Oriente, por ejemplo, bueno, está el Tao, ¿verdad? De este filósofo chino, Lao Tse, ¿verdad? Que precisamente cae como en una teología negativa, o para mí me parece como una teología negativa, ¿no? Se asemeja. Pero cuando tratas de definir al Tao, ya lo perdiste. Exacto. Cuando hablas del Tao, ya no lo tienes. Entonces siempre es así como una negación, ¿sí? O sea, la razón se revela impotente para abordar eso que es el Tao, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Bueno, hablemos de una característica importante del irracionalismo, que es la desconfianza respecto a las posibilidades del pensamiento científico, lógico o histórico. En lugar de razón vamos a poner intuición y acción, experiencia concreta de la vida. O la propia voluntad. O la propia voluntad, ¿cierto? Entonces, ya por ejemplo en el siglo XVIII, pues ya hay una cierto germen, ¿verdad?, de un descontento con esa razón moderna, ¿no? Así es. O con algo de la filosofía moderna, ¿no? Está por ahí el Marqués de Sade, ¿no? Que es un filósofo, podríamos decir, si es una de sus facetas, como literato, filósofo, que aborda el problema filosófico, pero desde los márgenes, ¿no? Desde la cuestión de la sexualidad, la cuestión psicológica, del castigo, etcétera, etcétera. Es un abordaje muy original dentro de la filosofía, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay otros pensadores por ahí que van en esa línea, no precisamente cultivando lo que se llama el pensamiento científico, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX, con el avance de la industrialización, surgen reacciones ya muy abiertas hacia esa industrialización, la modernización o la racionalidad técnica, claro. ¿Sí? Entonces es aquí cuando vemos aparecer pues ya plenamente un pensamiento filosófico dedicado a criticar básicamente lo que es la racionalización moderna, ¿no? El mundo científico. También ¿sí? Allí podríamos incluir justamente que se incluye todo este enfoque, toda esta cuestión de la crítica del progreso también. Justamente si el progreso es la racionalidad y el proyecto ilustrado, pues en la medida que no se llega a reflejar exactamente como se esperaba en la realidad, pues surgen justamente las críticas y los que se oponían directamente a este movimiento. Exactamente, ahora bueno, tenemos ahí por ejemplo el movimiento ludita, ¿no? Ahí la destrucción de las máquinas, tenemos esta movilizaciones sociales, ¿no? Con miedo a estos
despidos masivos por la acción de las máquinas. Todo ello va asociado a un impulso de la razón como razón técnica, razón de cálculo, como diría más adelante Heidegger, ¿sí? Entonces hubo mucha resistencia, ¿no? a estos embates de la ciencia. Incluso también de la formación científico-técnica hay una asociación con el colonialismo, ¿no? También, sí. Por ejemplo, en la antropología pues se va a formar una corriente que va a decir los mediciones científicas, ¿verdad? Nos dicen o nos pueden decir que sí hay razas inferiores, ¿no? Entonces tenemos derecho a liberarlas, educarlas y que trabajen para nosotros, ¿no? Entonces, esto es realmente una de las consecuencias más graves de ese racionalismo científico, ¿verdad? Y que causa mucha desconfianza dentro de los ámbitos intelectuales europeos, ¿cierto? De hecho, justamente es, digamos, uno de los, si se quiere, aspectos más destacables del tema del irracionalismo, es toda esta cuestión de desconfianza, porque, como usted mencionó, como se divide en un irracionalismo epistémico y un ontológico, hay unos más radicales, si se quiere, pues que quizá incluso negarían toda convencionalidad o todo atisbo de poder comprender algo, porque al fin y al cabo todo se estaría midiendo desde la experiencia, que es directa, es individual y es propia de cada individuo. Y sin embargo, en el ámbito epistemológico, sí saltan mucho estas llamadas de atención o estas críticas justamente a, por ejemplo, lo que se intentó por ahí, si no mal recuerdo, de los siglos XVIII, pues con lo que usted mencionó, con el tema del racismo científico, que así lo decían, de presuntos estudios o de presuntas investigaciones que no solo avalaban el hecho de que una raza explotara a otra, se declarara como superior, sino también pues justamente toda esta cuestión colonial, de dominio o incluso de exterminio en llegados algunos casos, y que también, digámoslo de esta forma, señala mucho esta idea de que si bien quizá este tipo de prácticas pues no son propias de la ciencia, porque la misma ciencia las terminó echando por la borda y las terminó descartando, sí que al menos hace la puntualización de decir la ciencia puede ser un objeto instrumental que incluso se aleja de sus propias intenciones o de sus propias aspiraciones. Así es, ¿verdad? Y bueno, no vamos a caer en una crítica tal cual, ¿verdad? Sino que estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Unas reacciones que hay porque pues hoy habría desconfianza hacia la ciencia, pero realmente está motivada por otras tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que se desconfía de las vacunas, o incluso hay quienes han llegado a desafiar la idea, ¿verdad?, de la redondez de la Tierra, ¿verdad?, en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, son cosas así ya muy radicales, ¿no? Que, bueno, ahí se trata de otros tiempos, ¿verdad?, de otra dinámica. Entonces, bueno, hay que distinguir eso, ¿verdad? Cómo se protestaba contra unos efectos nocivos como este colonialismo, este racismo. Que eran propios de su contexto. Sí, que eran propios de su contexto, y hoy podríamos tener otra crítica de la ciencia diferente, ¿verdad? Pero tampoco caer en ese tipo de cosas, ¿no? Como el rechazo de las vacunas, ¿no? Que es justamente uno de los aspectos que más se le critica al irracionalismo, porque también al exaltar tanto la emoción, la voluntad y estos otros aspectos, también se hace el señalamiento de que, bueno, eso es muy manipulable. Ahorita que mencioné de las vacunas, la, digamos, desconfianza que se produce es más por motivos políticos que por motivos epistémicos, por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Bueno, otra característica que tiene este irracionalismo es el rechazo de modelos tradicionales y de todo valor moral, político o religioso, ¿sí? Pues ya que son expresiones de mitos racionalistas o metafísicos. Y bueno, pues ahí está toda la Kulturkritik, la crítica cultural que hace Nietzsche, ¿sí? En esta crítica muy acerba, muy virulenta, ¿verdad?, en contra de la institución cristiana, principalmente la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Protestante y otras más, son atacadas por Nietzsche, ¿verdad? Que, bueno, dicen, encierran realmente una mentira, una fábula, relatos de poder para hacerse del poder, ¿sí?
Lo que Foucault también va a criticar más adelante con el tema del poder y el discurso. Así es. Los discursos de poder, Bueno, justamente. los poderosos tejen su verdad, o tejen sus justificaciones, ¿verdad? Para imponerlas a los demás, ¿no? Así es. Así como forma de poder. Entonces, por eso esta Kulturkritik o esta crítica cultural rechaza estos modelos, ¿verdad? Porque dicen son encubridores o son máscaras de opresión, ¿sí? Entonces, ese mundo tradicional es atacado por Nietzsche. En otras partes creo que Nietzsche hace una defensa de una tradición auténtica, ¿no? Que es realmente del pueblo, de la gente, Sí. donde la gente está empoderada dentro de esas tradiciones, ¿sí? Pero básicamente decimos que son manipuladas por el poder, ¿sí? Para justificar su dominio sobre los demás, ¿no? Retomando el ejemplo que mencionábamos hace un momento del tema de las vacunas y la cuestión política, digamos que eso es justamente lo que se hace, manipular a través del poder, de hacer una cuestión no solo política, sino económica, industrial, etcétera, cómo al fin y al cabo se tuerce y se suele tergiversar justamente el discurso y las acciones mismas que ocurren, por ejemplo, ya sea en el ámbito científico o en el ámbito de conocimientos filosóficos también, con tal de cubrir y justificar ciertas acciones que llevan por detrás pues un interés económico, político, etc. Exactamente, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos la famosa fábula de la verdad, ¿no? De Nietzsche, ¿no? Bueno, otra característica sería que el irracionalismo propone un nuevo sistema de valores y otra vez tomamos a Nietzsche de ejemplo, ¿no? Entonces estos valores estarían fundamentalmente asociados ¿a qué? A esta voluntad, a esta toma del poder, ¿sí? A esta afirmación, ¿verdad? De una nueva realidad donde no dominen esos relatos de poder, ¿no? Nietzsche le llamó ahí de varias maneras, ¿no? Tiene, creo que la Gaia Ciencia, ¿no? Este tejedor de valores en el que se tiene que convertir el filósofo o todo ciudadano, podríamos decirlo así, ¿no? De crear sus valores, ¿no? Entonces estamos hablando ahí del superhombre, ¿verdad? Entonces se ha asociado mucho esta actitud que se desprende de Nietzsche con la revolución, con la irreverencia, con el sarcasmo, ¿sí? Con el ataque a las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha quedado ya así como una marca del irracionalismo ese tipo de conducta, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, se califica como irresponsable, destructivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas serían algunas características del irracionalismo. Bueno, y tendríamos también la filosofía de la vida. Pues la filosofía de la vida es también una vertiente, Edson, tú estarás de acuerdo conmigo, que propone la vida como categoría central, ¿verdad? Como concepto central. Entonces es este rechazo a una intelectualización de la vida, ¿sí? Sino más bien vivir la vida, ¿sí? O sea, meterse dentro de la vida, ¿no? A mí me suena mucho, por ejemplo, en Kant, en la antropología pragmática, Kant invita al filósofo a que deje de ser un espectador y se meta en el juego, ¿sí? Dice, el filósofo tiene que ser un cosmopolita, o sea, alguien que entre a jugar el juego, ¿sí? Pues ya no hablar del juego, ni verlo desde la grada, sino meterse ahí a donde están las cosas, ¿verdad? Y jugar con los demás, ¿no? Entonces ahí en esta filosofía de la vida, o vitalismo que también le podemos llamar, se encuentra otra vez Nietzsche, Bergson, James y Georg Simmel, ¿sí? Edson. También ahorita que mencionó, porque cabe destacar lo que mencionamos, o sea, como el irracionalismo, digamos, más que corriente, son ciertos aspectos que surgen en la filosofía. De repente uno puede nombrar autores que, bueno, por como es su filosofía en general o por como se han explicado en la tradición, pues uno no pensaría que tienen aspectos de irracionalismo, como usted mencionó con Kant. De hecho, si hay también otro autor que me parece que cumple esta cuestión, además de Kant, pues sería uno de sus, digamos, discípulos más famosos, aunque no fuera un discípulo directo, Hegel.
Sí. Hegel justamente Tiene también razón. Era muy crítico con este tema de la razón. O sea, si bien, digámoslo de esta manera, a través de la dialéctica pues se da un proceso racional, sí que al menos puntualizaba el hecho de que no se agotaba el tema de la dialéctica trascendental a solo los procesos de la razón, y que justamente retomaba la misma crítica que Kant le hacía a las condiciones del conocimiento, en la misma crítica de la razón pura. Kant ya dividía justamente como la razón y el conocimiento estaban denominados justamente pues a la cuestión filosófica científica. Después la cuestión de la ética pues ya era más una cuestión de la práctica, de las leyes, y al fin y al cabo otra dimensión que no se agotaba nada más en la razón. Y bueno, y luego aparte estaba también la dimensión de la estética. El mismo Hegel pues hace lo mismo, o sea, él tiene sus esferas y cada una no es que esté aislada completamente de la otra, porque al fin y al cabo interactúan entre sí a través de la dialéctica. Pero sí, al menos pone esa puntualización de que muchas veces la razón pues es histórica y que justamente tiene que darse una evolución y darse un continuo intercambio entre estas para que haya un progreso y haya una dialéctica mismamente en la historia. Así es. Sí, y bueno, pues ahí en Hegel la razón sí revela la verdad, ¿no? Puede abordar el absoluto. A través de que pues se da su proceso de que pasa por una razón objetiva, luego una subjetiva, y ya finalmente llega a una razón trascendental. Exactamente. Muy bien, bueno, interesante, ¿verdad? Porque ahí, bueno, incluso se asomaría ahí algo de irracionalismo en Hegel. Yo me atrevo a decir que sí, desde el momento que por lo menos para Hegel siempre busca esta idea de los contrarios. Entonces, podríamos decirse que en su dialéctica estaría la razón por un lado, el irracionalismo por otro, y él buscaría justamente una superación que surja a través del conflicto entre ambos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Interesante, sí, porque, repito, estamos acostumbrados, bueno, Hegel, racionalidad total, ¿verdad? Claro. Pero creo que hay alguna secuela por ahí en ese tema de repente, ¿no? Un poco de un aspecto de irracionalidad, de cierta manera. Así es, en su misma metodología, pues yo me atrevo a decir que allí lo podemos ver y pues quizá más a profundidad pues en la misma ciencia de la lógica, porque no habla, digamos, en términos de ciencia ni de lógica actual, sino a lo que en su momento se manejaba y como a él le parece que debería enfocarse más el asunto, que es de una manera dialéctica. Muy bien. Bueno, tendríamos también que, bueno, esta situación del vitalismo critica que la vida se convierta en un asunto teórico, ¿no? Y bueno, pues ahí tendríamos a Schopenhauer, que dice que la vida es ciega, ¿verdad? La vida no muestra, ¿verdad?, una tendencia clara, ¿verdad?, una estructura, una finalidad, sino que es algo ciego, ¿verdad? No se le puede encerrar, ¿sí? No puede cesar la voluntad. Entonces, bueno, de ahí su pesimismo, ¿verdad? Esta situación que maneja Schopenhauer. Y pues otra vez Nietzsche, que dice que la filosofía siempre ha soñado con racionalizar la vida, desde Sócrates, ¿no? Entonces, él propone, en cambio, la solución del superhombre, ¿sí? O sea, Sócrates trató de meter en conceptos, ¿no?, todo esto que llamamos vida, ¿sí? Pero dice Nietzsche, pues fracasó, ¿verdad? O sea, realmente no podemos con la vida, ¿verdad? Es algo como subterráneo, ¿verdad? Como poder, ¿verdad? La afirmación de la vida, el poder de la vida, siempre está ahí presente, ¿verdad? Saltándose cualquier barrera racional que nosotros queramos poner, ¿verdad? O imponerle, ¿no? Y bueno, para Simmel, por ejemplo, Georg Simmel, este es un filósofo muy interesante para mí porque él estuvo en Alemania, ¿verdad?, a principios del siglo XX. Él era lector privado de filosofía. Entonces quería un puesto en la universidad en Berlín, pero nunca se lo dieron. Y creo que el día que lo logró, estuvo unos cuantos meses y luego estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces cerraron la universidad y
Creo que así es esta trágica historia de Simmel, ¿no? Pero tiene libros muy interesantes, ¿no? Tiene libros muy buenos. Y por ejemplo nos dice que la vida es un flujo que no se detiene, ¿sí? La vida es un flujo que no se detiene. Es algo que también como Schopenhauer o Nietzsche es inabarcable y carente de una finalidad, es una fuerza ciega, bruta, ¿sí? Simmel tiene como quiera una formación kantiana, ¿sí? Entonces por ahí encontramos ahí ciertos aspectos de su pensamiento relacionados con Kant, ¿verdad? Pero en esto de la vida es muy interesante su planteamiento porque dice que tenemos algo así que se llamado exigencias ideales, ¿sí? Exigencias ideales pues serían como modelos, digámoslo así, que forjamos, pero son tipo modelos efímeros, ¿sí? Que cambian. O sea, por ejemplo, en la época romana, pues hubo una exigencia ideal de heroísmo, valentía, ¿cierto? Así es. Pero esta cambia, ¿verdad? Porque la vida cambia, o sea, las generaciones humanas van cambiando, pues van cambiando también esas exigencias ideales, ¿no? La exigencia ideal, repito, es como un modelo que nosotros tratamos de seguir o tratamos de alcanzar con nuestras actuaciones, ¿sí? Entonces, básicamente la filosofía ha tratado de irse ya sea por el materialismo o por el idealismo, ¿sí? Entonces, las exigencias ideales serían la solución que nos da el señor Simmel, ¿no? O sea, dice, bueno, no es ni pura idea y tampoco es pura materia, ¿sí? La exigencia ideal tiene algo de los dos. Es tanto algo ideal como también algo material, porque se realiza en algo concreto, ¿sí? Y busca como un horizonte para cumplirse, ¿verdad? Pero, repetimos, esa exigencia ideal no es un modelo trascendente, a la manera de Platón, sino que es un modelo que se funda en actitudes y conductas humanas y estas cambian, ¿sí? Por lo tanto, esos modelos de vida, llamados exigencias ideales, se transforman con la humanidad misma, ¿sí? Están afincados en la vida, porque la vida, repetimos, no se detiene. Así es. Bien, a ver, Edson, no sé si quieres comentar algo hasta aquí. Sí, digámoslo de esta forma. Nos quedan unos minutitos, ¿verdad? A ver si quieres comentar. Una de las cuestiones que más llaman la atención, o por lo menos para mí, en esta cuestión es como, al no tratarse de algo fijo, de una corriente fija, el tema del irracionalismo, uno puede encontrar pues, distintos aspectos y distintas actitudes en varios filósofos que no propiamente quizá quisieron o plantearon sus ideas para acercarlas a esta cuestión del irracionalismo, pero que al menos sí permean o sí mantienen cierta crítica al respecto de cómo era la corriente de su tiempo, o sea, principalmente la corriente ilustrada. Entre estos autores pues, podríamos irnos a cuestiones más antiguas como el mismo David Hume, por ejemplo. O sea, él mismo le plantó un límite en relación con el tema de cómo la ética se fundamentaba más en las pasiones que en la racionalidad, como justamente la racionalidad dependía de los datos de los sentidos, etc. O también hablar pues quizá ya de autores más recientes que, si se quiere, tomando toda esta tradición crítica como lo podría hacer el propio Paul Ricoeur, pues ya hablan más de una cuestión interpretativa o hermenéutica de la razón, es decir, digámoslo de esta forma, la razón no te da una verdad absoluta, sino que te da un procedimiento, te da ciertos procesos y tú los tienes que interpretar o los tienes que construir. Y que al fin y al cabo también muchos de estos señalan que, aunque el proyecto ilustrado sí llegó a fundamentar varias cuestiones, si se quiere, en la propia ciencia, como ejemplo más evidente, pues hay otras, como quizá en la política, que no se refleja tanto esta idea de la racionalidad y que ellos mismos dicen al contrario, o sea, parece más regirse por cuestiones de voluntad, por cuestiones sentimentales y cuestiones pues de creencias o de ídolos, antes que propiamente por una cuestión racional de un proceso
pues si se quiere, riguroso. Muchas veces eso es lo que más adolece en cuestiones políticas y en cuestiones éticas. Muy bien, excelente. Bueno, y para, pues ahí ya cerrando, Edson, ¿puede aportarnos algo el irracionalismo en la filosofía hoy en día? Yo me atrevería a decir que sí, en dos cuestiones por lo menos. La primera, como siempre, esta crítica o esta llamada de atención de decir, cuidado con lo que fundamentes, cuidado con los procesos que utilices, siempre tienes que tenerles una revisión constante. Vaya a ser que lejos de caer en una idea racional, caigas en algo dogmático, por ejemplo. Exacto. Y la segunda, que si se quiere, pues ya son más pues aportes esporádicos o aportes separados, como lo puede ser esta idea de que si bien la razón siempre va, digamos, a tener más autonomía, va a tener más peso que el resto de conocimientos, no quiere decir, hasta cierto punto, que el resto de conocimientos o el resto de aspectos del ser humano pues sean inferiores, porque también, y esto si se quiere es una crítica más propia que yo he visto en filósofos asiáticos, africanos y latinoamericanos, en general todos los que no se consideran occidentales, es el hecho de que parece que se olvidó que se dividió al ser humano en categorías como razón, voluntad, sentimientos, etc., simplemente por una cuestión de clarificación del lenguaje, o si se quiere, para abordarlo metodológicamente. Parece que se olvidó que eso era algo epistémico y se tomó como algo ontológico. El ser humano no está dividido de esa manera. Su razón, su voluntad, sus sentimientos, todo eso coinciden en una sola persona, en un solo conjunto. No son separables, de la misma manera que quizá nosotros somos capaces de identificar nuestros órganos, pero no funcionamos totalmente separados de ellos, como si fuéramos una máquina. Claro, por supuesto. Sí, punto de vista interesante. Y bueno, pues yo nada más me despido diciendo, bueno, hay un irracionalismo crítico de la razón científica, pero tiene que tener unos límites también. ¿Sí? Así es. O cierta responsabilidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con esto de las vacunas, ¿no? Bueno, estás criticando la ciencia médica, ¿verdad? Pero, ¿qué estás proponiendo a cambio, verdad? Entonces... ¿O por qué razón la criticas? O por qué razón la criticas, ¿verdad? Siendo que hasta ahora es lo que mejor ha funcionado, o conocemos más, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, hay que acotar, ¿verdad? Y hay que dejar bien en claro eso, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela de Frankfurt fue muy crítica con la razón técnica, ¿verdad? Entonces, hoy no tendríamos una escuela de Frankfurt, pero sí estamos al pendiente, ¿verdad? De sondear la inteligencia artificial. Entonces, también aquí sería para otra discusión, Edson, para otro diálogo, ¿verdad? Ver qué pasa ahí con la inteligencia artificial. Sí, sí, queda pendiente. Yo creo que me atrevo a decir que tira más por satisfacer necesidades y deseos antes que por algo racional, el tema de la inteligencia artificial. Exactamente, ahí se mezclaría eso, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos mucho su atención y que nos hayan seguido aquí en esta sesión de Máquina Objeto O. Nos despedimos de ustedes y les invitamos a que nos sigan en la próxima sesión. Muchas gracias. Que les vaya bien y muchas gracias por volvernos a escuchar aquí en otra edición más del podcast. Hasta luego. Hasta luego.